Bien, buenas tardes, Dios le bendiga a todos. Es para nosotros un gran honor estar con ustedes esta tarde y queremos compartir las Sagradas Escrituras con ustedes en este día. Damos la bienvenida a los hermanos de la Iglesia Cristiana de la Gracia por su constante apoyo, y a los hermanos del Instituto Bíblico Berea también. Queremos en este día compartir con ustedes sobre el tema de la pureza interior. El tema de la pureza interior, y queremos leer en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 7. Vamos a leer allí algunos versos del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7. Dice la palabra de Dios, y leemos solo algunos versos. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavada, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Padre, gracias en este día. Bendícenos, Señor, en este día. Dígnate en perdonar nuestros pecados y en tolerarnos, soberano Dios, tomar tu palabra en nuestras manos y en nuestros labios, para ser bendecidos por ella, porque son benditas como tú lo eres, por los siglos de los siglos. Bendice a cada hermano que está escuchando, a cada amigo y a los que van a escuchar más adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, esta noche, quisiera compartir con ustedes sobre el tema de la pureza. La pureza interior de manera específica. Es algo difícil, la pureza en este tiempo tan moderno, en que las cosas no parecen lo que en sí no son lo que en sí aparentan. En que las cosas no parecen lo que son en realidad. Parecen una cosa, pero son otras. En que hay libertad para todo. En este tiempo de relativismo. En que tú puedes hacer cualquier cosa porque todo es relativo. No hay en sí un parámetro que pueda medir todo para el mundo. Para nosotros los creyentes sí hay algunos parámetros. Sí hay parámetros, y esa es la Biblia. Eso es Dios. Él es Dios, es el Espíritu Santo, es Cristo, es la doctrina bíblica. Y la doctrina bíblica es para nosotros la regla de medir, el canon, que mide todas las cosas. La palabra de Dios es por la cual nosotros nos regimos. Y eso para nosotros los creyentes en Cristo Jesús es la marca, es lo absoluto. Dios es lo absoluto y su palabra igual que Él. Absoluto, y medimos todo por el absoluto de la palabra de Dios. Sin embargo, hoy en día, como todo es relativo, entonces aparentemente lo que es no es, y lo que no es parece que es. Entonces hay una confusión en el mundo, y el mundo camina a la deriva como oveja que no tiene pastor. Y la pureza interior se ve como algo que no solamente es escaso, sino que la pureza interior es algo que se ha extinguido prácticamente, está en su mínima expresión. Y de hecho, lo más triste de todo es que debemos decir que la pureza está en la mínima expresión en el mundo evangélico.
Y en el mundo evangélico lo digo porque puedes ver cómo el mundo evangélico se lanza a cualquier viento de doctrina que llega. El mundo evangélico se lanza y participa de manera activa sin tener fundamento. Por eso es que en la iglesia cabe todo lo que viene. Cuando llegan todos los tipos de movimientos, caben en la iglesia. Cuando llegó el G12, cupo en la iglesia lo absorbió. Llegó el G12 con los llamados encuentros, la iglesia lo absorbió. Cuando llegaron los movimientos carismáticos, la iglesia lo absorbió. Ahora está el yoga, la iglesia lo absorbe. Entonces hay un sinnúmero de cosas que la iglesia la absorbe, porque la iglesia en sí ha llegado también a relativizarse en este mundo moderno. Y ya no se sabe quién es de Dios y quién no es de Dios, apenas por unos pocos. Un remanente pequeño. No estoy diciendo que solo ese remanente va a entrar al cielo. Sí, hay mucha gente que cree en el Señor y que ha aceptado a Cristo, pero también hay mucha gente que no vive como cristiano. Hay mucha gente que ha aceptado a Cristo, pero hay pocos que le siguen. Aún entre aquellos que son hijos de Dios, son muy pocos los seguidores de Cristo. Muchos son creyentes y muchos son salvos, pero muchos no siguen a Cristo, que es a quien deben seguir porque son salvos por Él. La pureza entonces se hace escasa. Vemos cómo el ser humano en este tiempo prefiere seguir y prefiere apoyar todo lo que es impuro. Y todo lo que es impuro parece verse a la luz del día. Usted sale a la calle y ve pocas cosas puras. Usted sale a la calle y ve pocos vestuarios puros. Sale a hablar con la gente y ve y escucha pocas conversaciones puras. Pone la televisión y hay pocos programas de televisión que tengan pureza. O sea, es casi siempre el afán del ser humano estar persiguiendo las cosas de la carne, persiguiendo las cosas que no son del espíritu, persiguiendo las pasiones de esta carne, persiguiendo las cosas de este mundo. Siempre han surgido religiones que se han enfocado en lo exterior. Hoy más que nunca hay muchas religiones enfocadas en el exterior, y por ahí usted puede ver personas vestidas de una o de otra manera y los va a ver y va a distinguirlo. Algunos andan con una corbata bien ajustada y una ropa bien vestido y con un bultito en la mano. Esos no predican a Jesucristo. Esos son enemigos de Cristo, de la cruz de Cristo. Otros van a la iglesia un día determinado y guardan algunos días de la semana, guardan todas las fiestas, observan las lunas rojas, observan cuando el sol está como sangre, observan todas las cosas, todos los tiempos, pero esos tampoco predican a Jesucristo. Otros se ponen su filateria, se ponen sus mantos, se ponen sus flecos, se ponen su gorro, se cubren la cabeza, hacen muchísimas cosas para parecer piadosos. Pero eso no significa que sean piadosos. Otros andan en bicicleta por ahí predicando con camisa blanca y ya usted sabe, son identificados y aceptan todo el mundo. Dicen, sí, aún aceptamos la Biblia también. Pero déjeme decirle, si usted acepta la Biblia, no puede aceptar ningún otro libro al lado de la Biblia. La pureza es la pureza y la Biblia es pura en sí misma. Eso significa que si usted está aceptando otro libro, no está en la pureza. Siempre han surgido religiones que se han enfocado en lo exterior, en los ritos. Hay muchas religiones haciendo ritos hoy día. Hay muchas religiones en este día celebrando fiestas, de todo tipo de fiestas. Hay muchas religiones también que celebran comidas y celebran un tipo de asuntos. Yo asistí a una invitación que me hizo el profesor de hebreo hace unos años aquí en Orlando, en donde ahí celebraron unas cuantas cosas y explicaron las bodas y explicaron qué hacen con los huevos y las uvas y esto y aquello. Unas explicaciones muy bonitas, pero eso no te hace ser piadoso. Eso no te hace ser puro. Son cosas exteriores. Mucha gente se fija en los días de fiestas y muchas en las comidas y cómo deben ser y cuándo deben ser y a la hora que deben ser. Muchas iglesias hoy día se están fijando en la adoración, única y exclusivamente en la adoración, y todo es adorador. Hoy en día hay más adoradores que predicadores.
salmistas, adoradores, y usted los ve y las ve, esas salmistas que parecen sacerdotisas del diablo, con unos escotes y unos tipos de vestuarios y unas imágenes y con unos asesores de imagen, y han firmado contrato con los impíos para vender discos. No tengo nada en contra de que se vendan las canciones, que se venda el CD, es un material y es un trabajo que hay que venderlo para uno obtenerlo, eso tiene una inversión. Sin embargo, la comercialización ha estado por encima de lo que es la pureza de hacer las cosas para gloria de Dios. ¿Qué pasa hoy entonces? Que la propia iglesia está dedicada a mucho show, a muchas cosas visibles. Muchas iglesias están dedicadas a los edificios y a los utensilios de la adoración. Yo asistí y visité una iglesia de unos amigos en Pensilvania. Oiga, y quedé admirado por la decoración que tiene aquella iglesia adentro. Es una decoración que todo el mundo que va se siente. Eso es impecable, hermoso, bello. ¿Por qué no tiene que ser así? Sí, eso es bueno. Tiene que ser así. Lo que quiero decir es, está así el alma de los que están ahí, porque nuestra alma debe estar mejor decorada para Dios todavía. Algunos otros, entre ellos muchos amigos nuestros, no solamente se fijan en los adornos del templo. Hay muchos amigos que solamente se enfocan en la sabiduría. Y hoy por hoy, déjeme decirle, si resucitara Jesucristo, si resucitara Pablo, bueno, Jesucristo está resucitado. Si viniera en una visita pacífica, no de hacer justicia y juicio, sino pacífica para observar. Y si viniera Pablo en una visita pacífica, y si viniera Moisés, ellos dirían: wow, pero qué mal hablamos nosotros, porque si tienen que haber tantos libros escritos para nosotros, para que se pueda entender lo que dijimos, significa que nosotros hablamos muy mal. ¿Por qué? Porque hay un grupo que se ha dedicado a escribir y a mantener una hegemonía pastoral, como si fuera un sacerdocio arónico. Entre ellos hay mucha gente que uno admira y que sigue, que escucha los mensajes, pero no son más que un sacerdocio arónico lo que han ellos, y ve que se jactan de decir: yo soy la quinta generación de pastores, de mi tatarabuelo, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de esto, de mi padre, o sea, eso es un asunto arónico, y están ahí. Tú no conoces a ningún otro líder en sus iglesias que no sean ellos. Cuando se mueran, la iglesia no tiene más líder, se divide en 20 pedazos. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue simplemente un papado. Y esos son evangélicos también. Y yo no sé dónde consiguen tanto tiempo para escribir tantos libros. Parece que no pastorean las ovejas. Entonces, la pureza, hermanos, se ha ido de todo. Todo lo que hacemos es un comercio. Todo lo que hacemos es un comercio hoy día. Mucha gente escribe porque tiene deseo de escribir, pero también eso es un vicio. Cuando dejas, eso es una adicción muchas veces. Cuando dejas de cuidar las ovejas, hacer el trabajo que dices que eres llamado para eso, para dedicar más tiempo a escribir, no estás haciendo el trabajo para el cual Dios te llamó realmente. Piensas tú que lo estás haciendo, pero pregunta, ¿realmente se está dedicando el tiempo a las ovejas del Señor? Muchos se dedican a la sabiduría, y no es malo saber y conocer y estudiar. Eso es bueno, estudiar, por supuesto. Yo creo en el estudio y yo estudio todos los días. Mientras más puedo aprender, mejor todavía. Pero han hecho de la predicación sabia y rigurosa y de la filosofía, la han hecho como un rito. Y ya ves que las personas lo citan esos pastores porque son los filósofos de arriba. Han perdido toda sencillez. Aunque debo decir que hay otros que enseñan muy bien y han guardado la sencillez. Pero ¿qué está pasando con la iglesia de hoy? Otros se enfocan en las señales y en los milagros. Otros se enfocan en las señales y en los milagros. Estoy describiendo aquí grupos de personas, cristianas y no cristianas, que se enfocan en cosas que no tienen nada que ver con la pureza. Si bien pueden ser resultados de la pureza, pero la pureza está muy distanciada de muchas de estas cosas que hacemos. Pocos se enfocan en el estudio serio de la palabra, y sí hay unos cuantos que lo hacen. Y pocos se enfocan en la misericordia. Muchos inclusive critican la misericordia, critican la gente que hace misericordia y lo encapsulan como en ministerios de beneficencia. Sí, cierto, hay veces que iglesias se enfocan tanto en los ministerios de beneficencia que más bien parecen una casa de beneficencia, pero
Es bueno enfocarse con los pobres, enfocarse con los necesitados y enfocarse en la misericordia, porque dijo el Señor, misericordia quiero, no sacrificio. Y mi pregunta esta tarde es, ¿dónde está la pureza interior que hay en todo lo que hacemos en este siglo? Se nota muy poca pureza interior en todo lo que hacemos en este siglo. Muchos se enfocan algunos pocos se enfocan en la misericordia, perdón. Jesús enseñaba que debemos enfocarnos en la limpieza y la pureza interior, la cual tiene origen en las cosas que la cual no tiene origen en las cosas que hemos mencionado y tiene origen en una buena relación con Dios, en la intimidad con Dios, en la palabra de Dios, en la relación con el Espíritu Santo, con el Padre y con el Hijo. La pureza tiene origen en ellos. De manera que vemos aquí cómo Jesús habla de la pureza en Marcos 7, capítulo 7, verso 1 en adelante. Jesús se enfoca en la pureza, se enfoca en hablar en la pureza interior del ser humano. Y los fariseos ven cómo se juntan los escribas y los fariseos para hacerle preguntas, pero todas las preguntas de ellos tienen que ver con el asunto exterior. Ahí dice que se juntaron los escribas y los fariseos en el versículo 1 del capítulo 7 de San Marcos, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Fíjense cómo comenzaron a fijarse en las cosas que simplemente son exteriores. Condenaban a aquellos porque no se lavaban la mano. Y dice, volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Oigan eso, ¿por qué no andan conforme a la tradición? Ni siquiera dijeron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las escrituras? Sino que ¿por qué no andan conforme a la tradición? Mucha gente se enfoca en la tradición y siempre dice, es que eso debe hacerse así. ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho así. Eso es tradición. Mucha gente se enfoca en la cultura. Es que debe hacerse así. ¿Por qué? Porque es cultural, es nuestra cultura. Pues déjame decirte que la pureza muchas veces no tiene que ver ni con la tradición ni con la cultura. Podemos ver entonces, hermanos, cómo, en primer lugar, los pecadores nos enfocamos mayormente en la tradición. Y ahí la prueba, como vemos, que se enfocan en la tradición. Y la pregunta que le hacen a Jesucristo es, ¿por qué tus discípulos no cumplen la tradición? No se dedican a cumplir la tradición, no obedecen la tradición. Y la tradición dice tal cosa. Jesús entonces le da una respuesta. La respuesta de Jesús, vemos la respuesta que Jesús le da a ellos en el verso 6, dice, respondiendo, él les dijo, de Marcos 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuántos mandamientos de hombres hay en las iglesias? ¿Cuántos mandamientos de hombres? No solamente vemos los mandamientos de hombre en algunas iglesias, sino que en casi todas hay mandamientos de hombres. Hay algunas iglesias en que tú no tienes que hacer nada, simplemente tú asistes y ya tú eres prácticamente salvo por asistir a la iglesia. Bueno, es un mandamiento de hombre. Dice el Señor que para ser salvo hay que venir a Jesucristo, hay que tener a Cristo en el corazón, hay que tener una relación con Jesucristo. Pero en otras iglesias no basta la relación con Cristo. Hay otras iglesias que exigen mucho más. Déjeme decirle, hay iglesias de amigos míos inclusive, que es más fácil entrar al cielo que ser miembro de la iglesia de ellos. Porque exigen unas cosas y una rigurosidad que sería bueno sentarlos a ellos con todos sus pastores y sus ministros, sentarlos frente a Jesucristo para que Jesucristo les diga la pregunta que les hizo a los escribas y fariseos que querían matar a la mujer adúltera. Que les diga, el que de ustedes nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Porque tienen unas exigencias como que es un perfeccionismo. Y yo me pregunto, ¿acaso la gente que no es miembro de ustedes no va para el cielo? Sí va para el cielo, pero ¿por qué no puede ser miembro de ustedes? Es
enfocado en lo exterior. El pecador se enfoca en lo exterior. Nos enfocamos en lo de afuera. Nos enfocamos en la apariencia. Nos enfocamos en lo que no es, simplemente en lo que se ve. ¿Y saben qué? Tenemos mucha gente condenada en el mundo simplemente porque no aparenta ser. Mucha gente dice, pero tú no pareces cristiano. Bueno, el problema de eso no es de apariencia. No es de apariencia, es un asunto de corazón, es un asunto de un cambio interno. Y fíjense ustedes, vamos a Mateo 23, vamos a leer Mateo 23 para que ustedes vean al colmo que llevaban los hombres en ese tiempo y todavía hoy. Aquí Jesucristo describe muchas de las formas que usaban los escribas y los fariseos. En Mateo 23 leemos aquí la palabra de Dios y dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Estoy leyendo Mateo 23 para que veamos en apoyo a la falta de pureza que la gente muestra por enfocarse en lo exterior. Vemos aquí el énfasis en el enfoque en las cosas del exterior que tiene la gente. Y por eso, por enfocarse en el exterior, hay mucha gente que está en su casa pensando que ya se va para el infierno simplemente porque la iglesia le dijo que ya no era cristiano, que ya pecó y que ya se perdió y que ya se iba para el infierno y que ya cayó y que ya esto. Déjame decirte, tú puedes no ser miembro de la iglesia, de la iglesia local donde tú hayas o donde te digan, pero si aceptaste a Cristo en tu corazón, aunque hayas pecado, eres miembro de la iglesia de Jesucristo y vas a entrar al cielo aunque no puedas reunirte con esos hermanos. Porque la salvación no viene por la iglesia, viene por el perdón que otorga Jesucristo por medio del derramamiento de su sangre, su sacrificio en la cruz. Entonces hay mucha gente diciendo así. Yo recuerdo que una vez estaba en Pensilvania y llegó un señor a llevar un delivery a la casa, y un delivery amistoso, o sea, eran de unos amigos que habían enviado algo a los dueños de la casa donde yo me quedo. Y ahí entonces dice, yo comencé a evangelizarle, aproveché el momento para evangelizarle y le dije, si usted muere ahora, ¿llegará al cielo o no? Dice, ay, yo hace mucho que me descarrié. Digo, ¿que se descarrió? ¿Y qué pasó? Sí, porque pequé, luego me botaron de la iglesia o me salí de la iglesia y he estado por 7 años, pero yo fui como no sé cuántos años cristiano y he estado por 7 años descarriado, sin Dios, sin esto. Yo le dije, no, pero espérese, eso es sencillo. ¿Y usted ama a Dios? Sí. ¿Y quiere a Dios? Sí. ¿Y quiere volver? Sí. ¿Qué hago? Vamos a orar ahora mismo. Cualquier pecado que usted haya cometido, él dice la palabra de Dios que es perdonable. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él está intercediendo por nosotros. Entonces usted ora, le pide perdón, arrepentido por sus pecados. Él lo perdona y ya. Usted no tiene que ser miembro de la iglesia. Por supuesto, tiene que ser miembro de una iglesia. Tiene que ir a una iglesia. No estoy negando que hay que ser miembro de la iglesia. Yo he sido miembro de la iglesia toda mi vida. Ahora lo que estoy diciendo es que la relación no comienza siendo miembro de una iglesia. La relación comienza siendo amigo de Dios, acercándose a Dios con arrepentimiento, un corazón contrito y humillado y rindiéndose delante del Salvador y Señor de la vida, Jesucristo. Ahí comienza la relación, ahí comienza el Evangelio, ahí comienza la vida. Él entonces oró conmigo, oramos esa noche y nos regocijamos de que él había vuelto a redil porque lo habían sacado de redil por un pecado. ¿Cuánta gente hay pensando que se va para el infierno y diciendo que no es porque lo sacaron de tal o cual lugar o porque pecó, cometió tal o cual pecado? El que no tenga pecado, pues que tire la primera piedra. Simplemente, no hay pureza ni siquiera en la forma de ejercer el ministerio, porque vivimos condenando a los demás. Y condenamos a los demás de una manera que ellos se sienten culpables y sucios, muchas veces por cosas que nosotros también cometemos. Lo que hay que hacer es extender la misericordia de Dios para todo mundo. La misericordia de Dios está ahí. Todo el que peca tiene que venir al Señor y viene y el Señor le da gratuitamente del agua de la vida y por su sangre lo limpia y lo perdona. Entonces, ¿hay misericordia? Siempre hay misericordia. Sí hay misericordia, hay mucha misericordia. ¿Hay gracia? Siempre hay gracia. Sí hay gracia, hay mucha gracia. Por tanto, acerquémonos al Señor buscando pureza interior y olvidémonos de tratar de buscar pureza según los hombres.
porque la pureza según los hombres nunca la vamos a conseguir. La pureza se consigue por medio de la sangre de Jesucristo. Quizás a través de los hombres o por los hombres tú eres una pecadora, un pecador. Quizás a través de tu familia o de la gente de tu iglesia tú no cumples, no cualifica para ser un buen creyente o una buena cristiana. Pero la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y Cristo no te juzga de esa manera. Entonces, ¿con quién te conviene estar? Con Jesucristo, el que es misericordioso. ¿Alguien quiere saber cuánta gracia hay, cuánta misericordia? Toda la gracia necesaria, toda la misericordia necesaria. Recuerdo al pastor Sugel que hacía un ejemplo de la gracia con un pececito, que era un ejemplo muy ameno, muy ameno. El pastor Sugel es muy buen expositor y tiene unos ejemplos unas ilustraciones bastante apropiadas. Y hace una ilustración cuando vino a visitar al pastor Kevin aquí en Orlando, en la iglesia que nosotros estábamos compartiendo. Y entonces dice que la gracia es como que el Señor pone un pececito en agua y entonces le dice, tú necesitas mucha agua, y le pone el pececito en el agua y le dice, mira, te voy a dar todo el océano Atlántico completo para ti, que eres el único pececito que voy a poner ahí. Y le pregunta al pececito, ¿tú crees que es suficiente agua para ti o necesitas más agua que el océano? Así hay gracia para todos los pecados. Así hay gracia. ¿Necesita más gracia? Hay gracia, hay gracia. La gracia abunda, 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 abunda. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces no te quedes en tu casa sin tener una relación con Dios, sin asistir a la iglesia. No te quedes en tu casa sin hacer vida cristiana con el Señor, sin ser un seguidor, porque hay gracia. No importa el pecado que hayas cometido, hay perdón en Cristo Jesús. Hay perdón. Entonces vemos cómo en Mateo 23 el Señor Jesucristo declara la forma en que los escribas y los fariseos toman tan en serio las cosas exteriores que no tienen que ver nada con la pureza interior. Dice aquí, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Oigan, eran buenos expositores, se sabían la ley completa, la decían de memoria, pero no hacían, no obedecían, no tenían pureza en el corazón. Todo era apariencia. Y sigue diciendo la Escritura, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El verso 5 de Mateo 23 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterias, sus flecos, y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen maestro, rabí, rabí, pero vosotros no querráis que os llamen rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que os están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Un prosélito es para conquistar a alguien. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, cuando conquistan a alguien para que venga a la fe o a la religión de ellos, entonces le ponen una carga tan grande que la persona no la puede llevar y por supuesto se siente perdida. Le hacen 2 veces más hijo del infierno. El verso 16 dice, ay de vosotros, guías ciegos,
que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. O sea, se fijaban sí en el dinero. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues al que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Eso dice la palabra de Dios. Dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticias. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, o sea, busca pureza interna para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, dice el verso 27, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia están. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad las medidas de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otro azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está diciendo que ellos, aún a sus profetas, fijándose en lo de afuera por guardar la religión, ni siquiera tuvieron piedad de los profetas y lo mataron todos. Y termina diciendo la Biblia, miren cómo termina diciendo Jerusalén, Jerusalén, en el verso 37, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? O sea, matas a los que te son enviados y apedreas a los profetas. Ellos ni siquiera tomaron en cuenta la palabra de Dios. Y si ustedes ven la conexión del capítulo 24 de Mateo, que comienza también con lo exterior, los escribas y fariseos de aquel tiempo, igual que el creyente de hoy, está enfocado en lo de afuera. Fíjense cómo comienza el capítulo 24. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Pero fíjense qué es lo que pasa en el verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo que Herodes había reedificado y para mostrarle lo bello. Querían impresionar al Señor con lo de afuera. Sin embargo, todo estaba podrido por dentro. Amados hermanos en el Señor, vemos cómo los asesinos de profetas quieren entonces
sorprender a Jesús, quieren llamar la atención de Jesús, lo que asesinaban los profetas, estaban interesados más en lo de afuera que en lo de adentro. En la visita de Jesús vemos cómo ellos quieren impresionarlo con la construcción del templo, y habían matado a todos los profetas que le habían sido enviados. Todos los predicadores los habían apedreado. No les interesaba el mandamiento, sino la tradición. Vemos cómo el ser humano, en primer lugar, se enfoca en la tradición. En segundo lugar, vemos cómo el ser humano se enfoca o se interesa en lo que tiene que ver con la elocuencia, no con el mensaje y la doctrina. Vemos cómo dice 1 Corintios, el capítulo 1, verso 22. Miren, 1 Corintios, el capítulo 1, verso 22, ¿cómo? ¿Qué es lo que le interesa realmente? Capítulo 1, verso 22 en 1 Corintios dice así, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué es lo que piden los judíos? Señales, simplemente, como muchas iglesias de hoy. Lo que piden es señales. Yo quiero ver señales, yo quiero ver milagros, yo quiero ver. Y de hecho, todos esos ministerios que se han desarrollado en las iglesias es porque la iglesia está enfocada en asuntos visuales, no en la fe. En asuntos visuales. Todos esos ministerios de danza, de baile, de todo eso, son asuntos visuales, y la iglesia tiene una época, está en la época de lo visual. Nada de enfocarse en lo que no se ve, ni en la intimidad con Dios, sino en lo visual, en lo que se ve, en la apariencia, en lo que pasa. Ese es el problema de este mundo. Y se ha metido en la iglesia disfrazado de ministerios. De hecho, nada de malo hay que una joven esté vestida de tal o cual manera haciendo una danza con algo en la mano. No hay nada de malo. Lo malo es que hayamos dejado la doctrina por hacer cosas tradicionales. Lo malo es que hayamos dejado la doctrina por enfocarnos en eso, como si eso fuera la santidad interior. Vemos cómo los judíos piden señales y los griegos que buscan sabiduría. Pero fíjense que dice, leyendo desde el verso 18 para contextualizar, dice, de 1 Corintios 1, 18 en adelante, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Estamos viendo cómo se enfocan ahora en la sabiduría, en los asuntos de afuera, en la predicación, en lo que yo puedo hablar, en ser sabio, en ser un disputador, en ser un filósofo, en ser un teólogo de alta curnia, en escribir muchos libros. Pero dice el Señor que dice la palabra que el apóstol Pablo se enfocó en predicar a Cristo y a este crucificado. No enfocado en la apariencia, en la tradición, no enfocado en simplemente cómo se da el mensaje, cómo se ve el predicador, cómo es la iglesia, cómo es el fondo, cómo se ve esto, cómo no se puede ver aquello. ¿Sabe qué? Alguien quizás que ni siquiera, yo no sé si escucha los mensajes que yo predico, pero yo pienso que sí que escucha algunos, pero me sorprendió que me llamaran para preguntarme que dónde yo conseguí ese fondo, porque le interesaba ese fondo. Yo dije, wow, pero por lo menos, yo no sé si los mensajes le han interesado, pero el fondo sí. Entonces, así estamos. Las cosas que llaman la atención son las cosas en las que nos interesamos. Y amados hermanos en el Señor, debemos interesarnos en la santidad, en la pureza interior. Pablo se enfocaba en predicar a Jesucristo y a este crucificado. Cristo nos llama hacia la pureza. Fíjense cómo el apóstol Pablo en capítulo 5 de Primera de Timoteo, el capítulo 5 y el verso 22, insta a Timoteo a algo que es sumamente interesante. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 22 dice el apóstol Pablo a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos.
consérvate puro. La pureza se extingue hoy día. La pureza se va y hay muchas cosas que dejan de ser y muchas cosas que quisiéramos ser pero nunca llegamos a ser porque negociamos la religión, negociamos nuestra relación con Dios, negociamos lo que debemos hacer, negociamos el deber hasta con la familia. ¿Saben qué? Estaba viendo ahorita un capítulo de la película de David y veía cómo los hijos de David le decían a David: tú no tienes moral, David, para corregirnos a nosotros porque tú mataste a un hombre y le quitaste la mujer. Obviamente, y David sufría eso, por supuesto, se había arrepentido y sufría. Por eso dijo una vez: bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado, Dios lo había perdonado. Pero ellos hicieron otros pecados que fueron peores y como dice la película en un argumento que quizás no está en la Biblia: el pecado mío no justifica el de ustedes. Pero el hecho es que yo vi, y esto está en la Sagrada Escritura, cómo David perdonó a Amnón, al hijo que debió morir cuando violó a Tamar, y cómo perdonó a Absalón, que debió morir cuando mató a Amnón. Esos pecados eran condenados con la muerte y él no lo mató a ninguno. Y cuando en la película hace un argumento que posiblemente fue lo que pasó, aunque la Biblia no lo comenta, y es cuando él dice: pero es que es mi hijo. Realmente, entonces a veces negociamos los asuntos de cumplir la palabra simplemente porque es mi hijo, o porque es mi familiar, o porque es mi esposo, o porque es mi amigo. Dios exige pureza para la relación con él. En todo exige pureza. Dios exige pureza para la relación con él. Pablo le dice a Timoteo: consérvate puro. Si vamos a Romanos, el capítulo 2 y el verso 29. Romanos, el capítulo 2. Verso 29 al 31, vamos a ver que no es lo de afuera que a Dios le agrada, es lo de adentro que a Dios le agrada. Y vemos qué tipo de circuncisión es la que a Dios le agrada. Romanos, el capítulo 2 y el verso 29 al 31, dice la palabra de Dios. Romanos, el capítulo 2. Romanos, el capítulo 2, leemos, dice el apóstol Pablo, leo desde el verso 26 al 29. Dice: si pues el incircunciso guardase las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Porque guarda las cosas de Dios. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Porque ellos se fijaban en que por ser circuncidado ya yo estaba dentro, yo estaba cubierto, ya yo era santo, ya yo era... Y dice Pablo: no son los ritos de afuera lo que te hacen santo y la pureza. Tienes que guardar la ley, guardar la palabra de Dios. Y dice el verso 28 de Romanos 2: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión del corazón. Hay mucha gente que guarda cosas, hay mucha gente que es pastor, que es líder, que es ministro, que es predicador, pero no tiene el corazón circuncidado. Simplemente es apariencia y rito. Debemos tener el corazón entregado a Jesucristo y fijarnos en la palabra de Dios y vivir conforme a las Escrituras. Quizás no estamos haciendo todo lo que debemos hacer y es posible que nunca lleguemos a hacer todo lo que debemos hacer, pero amamos a Dios. Procure amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ti, como a usted mismo. Esos son los dos mandamientos en los cuales el Señor se fija. La pureza interior es la que a Dios le interesa. A Dios le interesa que tengamos pureza interior. Los incircuncisos de corazón se resisten al Espíritu. Dice el libro de los Hechos, el capítulo 7, verso 51, que los incircuncisos de corazón se resisten al Espíritu. O sea que usted puede estar guardando, ser circuncidado exteriormente y guardar todos los ritos de su iglesia y toda la religión, ir a todos los cultos, predicar mucho, tener muchos ministerios de televisión, de radio, de predicación de iglesia, todo. Pero si su corazón no ha sido limpiado por la sangre de Cristo, usted no tiene pureza. Y por tanto, al que no es puro, Dios no le hace caso y no tiene relación con él.
tiene que tener pureza por la sangre de Cristo. No estoy hablando de perfección, no existe en esta tierra, pero sí estoy hablando de pureza. La pureza es que tenga un corazón realmente que se derrame delante del Señor y que le pida como David en el Salmo 51, Señor, dame un corazón contrito y humillado, porque al corazón contrito y humillado no desprecia tú, oh Dios. Pídele a Dios un corazón contrito y humillado, y pídele a Dios que te ayude a tener un espíritu quebrantado delante de Él, que te derrames delante del Señor. Los pecados hacen al hombre olvidar la verdadera condición del corazón. El pecado hace al pecador olvidar la verdadera condición del corazón. En los versos 18 al 23 de Marcos, de Marcos 7, vimos cómo los hombres se fijan necesariamente en cosas que no tienen que ver nada con lo que el Señor pide. Marcos el capítulo 7, los versos 18 en adelante. Fíjense que dice el 18, Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. El hombre, fijándose en lo de afuera, se olvida que lo que está malo es el corazón. Lo que está dañado de fábrica es del corazón. El corazón es que está dañado. Y lo que hay que arreglar es el corazón. Y solamente lo puede arreglar Jesucristo con su sangre preciosa a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Nadie puede hacerlo. Solo Él lo puede hacer. Solo Él lo puede hacer. Por tanto, si está destruido y no está yendo a la iglesia, si está destruida, si tienes una relación destructiva, si tienes un grave problema en tu vida, no importa por dónde estés pasando, trata de hablar con Dios. Él tiene la solución a tu problema. Cuéntale a Dios, Él te oye, Él te escucha y Él te ayuda. Dice Jeremías el capítulo 17, verso 9, que el corazón es engañoso más que todas las cosas. No te lleve del corazón, Él no puede ser tu consejero. Él no te ama lo suficiente como para aconsejarte bien. En conclusión, ¿cuál es la condición de tu vida en cuanto a la pureza? ¿Cuál es la condición de tu vida en este tiempo? ¿Estás ocupado de todas las cosas de la carne, de todas las cosas de afuera y has descuidado el ornato interior? ¿Has descuidado tu relación con Dios? ¿Estás leyendo las Escrituras? ¿Estás orando? ¿Estás buscando al Señor de día, de noche? ¿Estás teniendo comunión íntima con Cristo, con el Espíritu Santo, con el Padre, con Dios que es uno? ¿Cuál es la condición de tu vida? Bueno, estoy alejado, tengo mucho que no voy a la iglesia. Sí, pero no necesitas ir a la iglesia para reconciliarte con Dios. Ahí donde estás puedes hacerlo. Puedes hacer una oración ahora. Puedes arrodillarte y hacer la oración. O puedes bien quedarte sentado. Yo no sé cuándo comenzamos a arrodillarnos en la historia de la iglesia. Pero puedes quedarte sentado o de pie y puedes hablar con Dios. En el trabajo donde tú estás puedes hablar con Dios. No tienes que estar en la iglesia para ser salvo. Ahí mismo donde está Él puede perdonar tus pecados. Simplemente pídele, arrepiéntete, entrégale tu corazón a Él. Reconócele como el Señor y Salvador de tu vida. Y reconoce tu pecado, que eres pecador. Sin Él estás perdido, estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Y sabe qué? Solo te espera la condenación eterna. Pero no me digas que vas a ir a la iglesia para reconciliarte ni para arreglarte. Puedes hacerlo ahora mismo, ahí donde estás. No necesitas ni siquiera un evangélico al lado tuyo. Tú lo puedes hacer. Habla con Dios, Él te escucha. Por otro lado, si has servido al Señor por mucho tiempo y ahora no estás yendo a la iglesia y piensa que ir a la iglesia es el punto cardinal del evangelio, estás perdido. No. Tienes que ir a Cristo. Es a Cristo que tienes que ir. Te han juzgado de que no eres buen evangélico, de que has fallado mucho. Estuviste en el bajo mundo, hiciste muchas cosas malas, vendiste droga, asesinaste, robaste, mentiste, adulteraste, hiciste todas las cosas malas que se hacen en el mundo. No hay un solo pecado que no pueda ser cubierto por la sangre de Cristo. No hay un solo. Estás preso, no hay un solo pecado que no pueda ser cubierto por la sangre de Cristo. Te pueden apresar tu cuerpo, pero tu alma puede ser libre en Cristo. Si oras ahora mismo, tu alma es libre en Cristo Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. ¿Te interesa por tu alma interior? Entonces ve a Cristo.
¿Te interesa lo exterior? Entonces ve a los hombres. Pero si te interesa lo interior, que es lo importante, ve a Cristo. Él está ahí contigo, Él te escucha, aunque tú creas que no te escucha, Él te escucha. No te interese por lo visual, no te interese por las religiones, nada te pueden dar. No te interese por lo pasajero, no te interese por lo que llama la atención. Interésate por los mandamientos de Dios, por la ley. Interésate por el corazón limpio. Interésate por su palabra, por la oración. Interésate por el ayuno, por la adoración a Dios, por la intimidad con Cristo. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Eso le dijo Dios a Samuel cuando fue a buscar rey entre los hijos de Isaí y le dice, bueno, ¿dónde están? Y se lo presentaron uno a uno y faltaba uno. No hay ninguno de esos cumple. Y Samuel al principio pensó que uno de ellos cumplía por su apariencia, su altura, pero Dios le dice, no, Samuel, no te fijes en la apariencia, que yo miro el corazón. Y cuando llegó aquel más pequeñito que todos y el menor, era David, dijo, ese es un hombre conforme al corazón de Dios. David pecó mucho, pero era conforme al corazón de Dios. Se rendía delante de Dios en su pecado. Todavía yo no he entendido completamente qué significa conforme al corazón de Dios. Pero una cosa que sí entiendo, que él sí se arrepentía y venía donde Dios. Siempre. Eso hay que hacerlo. Dios mira el corazón. En la aplicación quisiera decirte que te enfoque en eso. Enfócate en que Dios mira el corazón. No importa cómo te estén juzgando ahora. Dios mira el corazón. Continúa. Dios mira tanto el corazón que en Génesis el capítulo 4, los versos 3 al 5, cuando Caín y Abel le fueron a ofrecer sacrificio, le ofrecieron la ofrenda, Caín y Abel, dice la palabra de Dios, pero miró Dios con agrado a Abel y a la ofrenda suya. Fíjense que menciona primero el nombre de la persona y la ofrenda después, porque Dios se fija primero en el interior, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Miró Dios primero el corazón. No importa la cantidad que tú traigas, Dios mira primero con qué corazón tú traes. Y tu corazón va a determinar la actitud de tu interior, de tu espíritu, de tu corazón, de tu vida interior. Va a determinar la ofrenda que tú vas a dar. No importa que sea un centavo. Si lo trae con amor para Dios, con toda pureza, con todo deseo, con un amor puro hacia el Señor, con una dedicación y un corazón contrito y humillado, ese centavo es más valioso que todo lo otro. La viuda echó la única blanca que tenía y esa fue una ofrenda maravillosa que Dios exalta. El Señor, dice Salmo 138, atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Salmo 138, 6. Jeremías 12, 13. Jeremías capítulo 12, verso 3. El Señor también nos enseña sobre que a Él le interesa lo interior, le interesa la pureza. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a oveja para el degolladero. Y señálalos para el día de la matanza. La primera parte del verso dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. David también dice en una oportunidad, mi embrión vieron tus ojos. Y todas aquellas cosas que estaban siendo formadas, dice Job, dentro, cuando estaba siendo yo formado, cuajado como leche, allí estaba tú mirándome. Dios mira el interior. Procura la pureza interior, pero no según los hombres, sino según Dios. Padre, gracias en este día por tu amor. Gracias por tu misericordia. Oramos con aquellos que oran. Oramos con aquellos que dedican su vida a ti. Oramos con aquellos que se reconcilian a ti hoy. Con aquellos que han estado apartados, pero ellos piensan que se perdió todo. Pero tú has estado esperándolos. Que ellos regresen, que tomen la decisión, porque tú no vas a tomar la decisión por nadie. Cada uno es responsable de su decisión. Tú le das luz a cada uno con la palabra y con el Espíritu para que ellos vean dónde están. Y ese es tu amor. Entregaste a tu Hijo. Pero ellos ahora tienen que dar el paso porque tú los estás llamando. Oro con ellos que se arrepienten a ti, que se entregan. Muchos de ellos tienen problemas que parece que son insolucionables. Trabaja en esos problemas. No hay un solo problema sin solución delante de Dios. No hay un solo.
sin solución delante de Dios. El peor problema del ser humano era que no tenía vida eterna y Dios lo resolvió. Dio a su Hijo en la cruz. Si te dio al Hijo, ¿qué otra cosa no podrá darte? Oh Padre Celestial, gracias. Bendice, toca esas vidas que se entregan a ti, que se reconcilian contigo, que piden perdón, que se humillan ante ti, que te buscan, que quieren ser puros para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dios te bendiga.